Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy vamos a meditar un poquito, vengan, el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25. Daniel, capítulo 3, versículo 25, nos muestra la oración de un hombre llamado Azarías. Azarías era un hombre de Dios. Y cuando vio que no había nada que hacer, no había solución, dijo: Señor Dios nuestro, acuérdate de nosotros. Es la misma oración que nosotros hacemos cuando tenemos alguna necesidad. ¿Sí o no? Cuando para mañana no hay que comer, cuando usted, el niño le está pidiendo comida y usted, Dios mío bendito, ¿qué le voy a dar a mi hijo mañana? Cuando usted va a salir y no tiene para pagar la ruta, para pagar la buseta donde será, ¿cómo hago yo para ir al centro? Cuando llega el tiempo de que los muchachos empiecen la escuela y no hay para el uniforme, Dios mío, cuando usted va a dar a luz y no tiene para las cosas que necesita, Dios mío, ¿no es la misma oración? Azarías nos enseña que el ser humano siempre tiene necesidad de alguien superior que se llama Dios. Y cuando se encomienda a Él, tarde o temprano se solucionan las dificultades. ¿Cuál es la diferencia entre un ateo? Un ateo es una persona que no cree en Dios, y un cristiano. Que el ateo ante una dificultad no avanza, se obstaculiza y dice: no se pudo, no se pudo y no se pudo. Y el cristiano dice: pues yo no pude, pero hay alguien que sí puedes. Y ustedes han visto cómo nuestros abuelos, cuando hay necesidades y problemas, agarran el Santo Rosario, se ponen a rezar, se ponen a hacer oración. Y uno dice: ¿y por qué estará haciendo oración? ¿Por qué estará orando? Pidiéndole a Dios para que se solucionen los problemas. A mí nunca se me olvida algo que sucedió cuando yo era niño, donde mis abuelos. Donde mis abuelos eran muy pobres, no tenían cómo trabajar. Mi abuelo tenía un conuco, sembraba la yuca, el plátano, sembraba maíz, lo que pudiera, el cosepán llamaba a la abuela, hasta locumos sembraba. Teníamos allá tamarindo, míspero, mi abuelo si no flojera no tenía. Naranja, mandarinas, teníamos de todo. Y yo recuerdo un día, no había para comer nada, solamente era la cosepán y el arroz, más nada. La yuca, plátano, el arroz. Y dice mi abuela: ¿y qué vamos a hacer? Nada, no podíamos hacer nada, no había más nada. A comer yuquita con arroz, ¿qué vamos a hacer? Y a la orilla de la casa pasaba un caño. Y le dice mi abuela a mi tío, le dice: Jaime, váyase a pescar. Yo que mi abuelita se pone a rezar en el altar. Ella tenía un altarcito con la imagen de la Virgen, de San José y algunos santos, y se puso a rezar. Y se fue mi tío. Y yo miraba cómo mi tío se iba con la atarraya a pescar y cómo mi abuela y mi familia desesperaban porque no teníamos qué comer. Pasó el rato y me dice la abuela: epa, Marquito, vaya para ver si su tío sacó algo de pescado. Y yo, bueno, me fui caminando. Estábamos como unos 300, 400 metros. Mi tío se iba a pescar solo porque decía que yo hacía mucha bulla. Y el pescado, el coporo y la palometa para agarrar la contarraya,
tiene que hacer silencio. Y cuando yo voy llegando, yo veo que mi tío está así como los tigres, agachado, debajo del monte. Me hace seña que me quede quieto y que no haga bulla. Y yo miraba que él miraba al río y se agachaba y hacía así, que había bastante. Yo me reía de la seña de tío. Cuando de repente yo veo que tío agarra la atarraya y lanza la atarraya, sacó no sé cuántas, pero muchas palometas, Cuando él saca la atarraya se ve, sabe que la palometa es redonda y cuando va saliendo brilla, ¿verdad? Se ven los costados brillantes. Ahí se me pega un grito, ¡va y traiga el tobo! Yo salí corriendo con el busqué ese tobo y llené el tobo completo, un tobo de eso de pintura, de eso de 20 litros. Y yo más emocionado. Yo recuerdo ese día, a mí no se me olvida, porque para mí fue la pesca milagrosa que hizo el tío Jaime. A mí no me olvida. Sacó la atarraya llena de pescado. ¿Qué nos hacía falta? El pescadito. ¿Qué nos hacía falta? Ya teníamos el arroz, teníamos la yuca, nos hacía falta la proteína, el pescado, lo sacó. Bueno, más contento. Nos echamos una pasada de palometa. Oigan, cuando nosotros hacemos oración, no es que los problemas se van a resolver por arte de magia. No es que los problemas se van a terminar porque parece que aumentan. Es que los problemas van a tener una solución. Y Dios siempre nos va a ayudar. Les digo, aunque ustedes no me crean, se lo voy a comentar. Nos fuimos a ¿cómo que se llama? Al Regalo y a los Araguatos. Y yo tenía unos zapaticos, eso no fue hace mucho, unos zapaticos de tela que me encantaban, y se me rompieron. Sí tengo más zapatos, pero son los que me gustan. Y cuando a usted le gusta un par de zapatos, ¿los usa? Siempre. Así sea con pecueca, pero los usa, ¿verdad? Siempre. Se los pone, los usa siempre. Y por allá en ese Pedregal y en ese camino se me rompieron. Y yo, aunque ustedes no crean, yo le dije, Señor, yo quiero unos zapaticos así. Por favor, yo quiero unos zapaticos. Me puse a hacer oración, aunque ustedes no lo crean, me puse a hacer oración. Y sí, en las ofrendas hay zapatos, pero los zapatos que a mí me gustan es que yo soy caprichoso con los zapatos, porque yo tengo que pararme 1 hora y ustedes están sentados. Y me voy a otra celebración y otra hora y ustedes están sentados. Y a veces que me alargo 1 hora y media. Y estar sentados es cómodo. Y estar parados, ustedes necesitan unos zapatos que sean cómodos. Y en eso que se me rompe uno, y yo digo, guarda, se me rompió el otro. Los dos se rompieron porque son de tela y cuando se lavan se rompen. Y en eso me llama la secretaria de Estados Unidos, me dice, hay una señora que le mandó una ofrenda para que compre un par de zapatos. Así. Y yo dije, Guaradori, ¿de verdad? Dijo, sí. Mire, aquí los cargo. Sí, los que quise, los que quiero, me lo mandaron. Y eso fue en estos días. Cuando usted le pide algo a Dios, Dios se lo va a conceder. Tenga paciencia. No es cuando usted diga, no es cuando usted quiera. Es cuando Dios disponga, quiera. Y Azarías estaba haciendo una oración a Dios. Y le decía, Señor, nos dejaron solos, nos dejaron abandonados. No tenemos nada, auxílianos, socórrenos. Y Dios responde la oración de Azarías. Por tanto, cuando hayan problemas, cuando haya dificultades, son los momentos en que Dios está esperando. ¿Cuándo será que mi hijo me habla? ¿Cuándo será que este cristiano me dice algo? ¿Cuándo será que este cristiano se acuerda de mí? ¿Cuándo será que levanta la voz? ¿Cuándo será que me suplica? ¿Cuándo será que me pide? Y cuando estamos en problemas, lo que menos buscamos es a Dios. Vamos donde el brujo, vamos donde el curioso, vamos donde el adivino, vamos donde el gnóstico, vamos donde cualquiera que nos diga algo que hacer, pero a Dios no lo buscamos. Cuando tengamos problemas, dificultades, cualquiera, los niños, los grandes, los adultos. El otro día me escribía una niña en redes sociales, me decía, padre, quiero que usted haga una misa por mi perrita que se murió. Y haga una misa por mí porque estoy muy triste. Yo le dije, haré la misa con mucho cariño por usted, pidiéndole a Dios que grite la Trinidad. Gracias, Padre, por su oración. Aunque sea cuando usted es niño y sufre un problema y una dificultad, pídale a Dios, suplíquele a Dios. Es lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 25. Escuchen. En aquel tiempo, Azarías oró al Señor.
Azarías oró al Señor. ¿a quién le pidió? A Dios. Miren, mujeres, cuando sus esposos sean pichilleres y agarrados, ¿conocen alguno? Antes de ir a pedirle algo, dígale: a Marco de León, amansa este dragón. Dios mío, ayúdame, voy a hablarle a mi esposo. Pídele primero a Dios y después dígale a su esposo: se dañó la cocina. Usted verá qué hace. Pero si usted va de primero a decirle a su esposo que se le dañó la cocina y no le pide a Dios que le conceda el dinero o el trabajo o la oportunidad a su esposo de conseguir para poder comprar una cocina, ¿cómo lo va a comprar? Dirá a su esposo: nah, guara, ¿y esta mujer qué cree que soy yo? Se dañó, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada, arreglo. No, ya no tiene más arreglo, hay que comprar otra. ¿Qué vamos a hacer? Pero si usted fue y le pidió a Dios: Señor, ayuda a mi esposo a que consiga un buen trabajo, a que consiga un buen negocio, a que hoy pueda conseguir el dinero para poder tener lo que necesito, y después se va donde su esposo, usted está ganando mucho más. Antes de ir a regañar a sus hijos, antes de ir a formarle problemas, a darle con la chancla o a corregirlos, vaya al Santísimo y dígale: Señor, arréglame este muchacho que está chueco, que está torcido, que se ha perdido. Dale sabiduría para que deje los burritos y se acomode. Y después sí vaya y dígale al muchacho lo que tiene que decirle. Pero nosotros no somos capaces de dirigirnos primero a Dios y después a las personas. Azarías, viendo los problemas que tenía, oró al Señor y dijo, diciendo: Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. Señor Dios nuestro, no nos abandones nunca. ¿Cómo se sentía Azarías? Abandonado. ¿No se siente usted abandonado en los problemas? ¿No se siente usted abandonado? Dice: ¿cómo hago? ¿Qué hago aquí en esta dificultad? ¿No se siente solo? Entonces, en la oración lo primero que debe decirle a Dios es lo que usted está sintiendo, lo que usted está viviendo, por lo que usted está pasando. Pero es que Dios ya lo sabe, pero necesita que usted se lo cuente. Pero es que Dios lo ve todo, pero necesita que usted se lo diga. Pero padre, pero es que Dios está en todos lados. Necesita que usted hable con Él y le diga: Señor, me siento abandonado, abandonada, triste, angustiado, desesperado. Señor, no nos abandones. Nunca. Jamás. Por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Jacob, tu santo. Eso de Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas. Por eso en la iglesia oramos: por intercesiones, Padre Isidro Labrador, quita el agua y pone el sol. Por intercesión de tal santo. Ustedes han visto que en la iglesia católica oramos pidiendo la intercesión de los santos. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando Azarías oró, dijo: por Abraham, tu amigo. Tu amigo. Por Isaac. Por Isaac. Tu siervo. Tu siervo. Por Jacob, tu santo. Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. ¿Y qué hizo Azarías? Invocó a Dios por intercesión de todos los santos, de los que ya habían fallecido, pero sabía que se habían portado bien y estaban a la presencia de Dios. Yo no sé cuál sea su santo de devoción. ¿Tienes algún santo de devoción a quien se encomienda usted? ¿Tienes algún santo o alguna advocación de la Virgen? ¿Tienes alguno? Cuando usted esté en un problema, cuando usted esté en una dificultad, acuérdase de decirle a Dios: Señor, no me abandone nunca. Por Abraham, por santo, por Isaac, por tal santo, por Jacob, por tal santo. Y no estamos haciendo mal, porque Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos y Azarías estaba orando, pero sabía que habían sido santos. Por eso la iglesia nos coloca en la oración. Tenemos los santos que piden a Dios por nosotros. Eso está mal, porque nadie puede interceder. Dice la Biblia que sí alguien puede orar y pedirle a Dios por cada uno
de nosotros. Entonces Azarías se estaba encomendando a los patriarcas, a los que habían hecho lo que Dios quería, a los que habían hecho la voluntad de Dios, para que Él les respondiera. Oigan. A quienes prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás pueblos y estamos humillados por toda la tierra. ¿Cómo se sentía Azarías? Pequeñito, humillado, pero tenía la confianza que había un Dios sumamente grande, poderoso, que tenía a Abraham, Isaac y Jacob. Y Señor Dios nuestro, estamos abandonados por intercesión de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ayúdanos, socórrenos. Estamos empequeñecidos y nos vemos humillados. Miren cómo debe ser la oración nuestra, cómo debemos pedirle a Dios, suplicarle a Dios, no con prepotencia, no con ínfulas de grandeza. La oración de nosotros debe ser con humildad, debe ser con sencillez. Estamos en problemas, en dificultades. Vaya, humíllese ante el Santísimo, haga oración para que Dios te socorra. Porque hay gente, ni porque tenga problemas se humilla, ni porque tenga problemas se hace sencillo, ni porque tenga problemas agacha su mirada. Azarías, cuando vio los problemas, la dificultad, dijo: Señor Dios nuestro, socórrenos. Nos vemos pequeños, nos vemos humillados ante los pueblos. Oigan. A causa de nuestros pecados. ¿Por qué nos pasan las cosas a nosotros? A causa de nuestros pecados. ¿Por qué nos va mal en la vida a nosotros? A causa de nuestros pecados. ¿Por qué tenemos tropiezos en la vida? A causa de nuestros pecados. ¿Por qué hay momentos duros por los que estamos pasando? A causa de nuestros pecados. Por ejemplo, ¿por qué el borracho se estrelló y está en cama convaleciente y muriéndose? A causa del Miche. ¿Por qué el muchachito que tenía sus manos derechitas, sus pies derechitas, está en el hospital con un brazo partido y con la pata partida? Porque agarró la moto y se puso a levantar caballito. Y ese caballito le llegó hasta que se encontró con un caballote, con un carro. Caballito y caballote se chocaron. Y se partió casi todo el cuerpo a causa de que le dijeron: no haga eso. Y mire cómo terminó. ¿Por qué el matrimonio se acabó? ¿Por qué el matrimonio se destruyó? Porque usted, que estaba casado, andaba viendo a la vecina, que andaba viendo para allá. Su esposa lo descubrió, se dio cuenta de la conversación, de lo que usted tenía, y a causa de su pecado, su matrimonio se destruyó. ¿Por qué su hijo murió? A causa de la droga y de la sobredosis. ¿Por qué estamos así como estamos? Porque tenemos pecados que no queremos corregir. Si a usted se le daña la moto o se le daña la bicicleta y sabe que tiene algo dañado y la sigue usando, ¿qué pasa? Se le requete daña, deja de funcionar. El pecado nuestro hace que nuestra vida vaya de mal en peor. Cuando tenemos un pecado y no lo corregimos, entonces el pecado hace que Dios nos abandone. El pecado hace que nos sintamos abandonados de Dios, humillados, pequeños y en problemas y en dificultades. Cuando ustedes y yo vivimos la virtud, vendrán problemas y dificultades, pero no tan fuertes como cuando ustedes y yo nos apartamos de las cosas de Dios. El pecado es lo que, ¿se acuerdan de Adán y Eva? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Comerás de todos los frutos del jardín, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no vas a comer. La serpiente se apareció, ¿se acuerdan de Génesis capítulo 2 y 3? ¿Se acuerdan o no? ¿Es verdad que Dios le prohibió comer de todos los árboles? No, solamente de ese del centro. Es que Dios sabe
que cuando usted coma de eso, van a ser como dioses. Y dice la Biblia, la mujer vio apetecible aquel fruto. Comió. Y después de comer, ¿qué hizo? Le dio a su marido. Se le abrieron los ojos. ¿Cuál fue la consecuencia de comer del árbol de la fruto prohibido? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿De dónde lo sacaron? Del jardín del Edén. A causa del pecado nos apartamos de Dios. A causa del pecado nos alejamos de Dios. ¿Qué nos invita la palabra? Pues a dejar 2 pecados. Y estamos en el tiempo de Cuaresma, donde el chismoso debe dejar el chisme. ¿Por ahí hay alguno? Donde el brujero debe dejar la brujería. Donde el criticón debe dejar las críticas. Donde el fanfarrón, el hablador, el grosero debe dejar la grosería. Donde los niños desobedientes, ¿conocen algún niño desobediente? No lo vean, no lo vean. Debe dejar la desobediencia. Donde los niños que no tienen la cama tienen que empezar a atenderla. Donde los niños que no se cepillan los dientes tienen que ser feos, pero decentes, empezar a cepillarse. Donde los niños tienen que ser ordenados, agarran la ropa y la tiran por todos lados y la mamá le pone una cesta y la cesta allá al lado, un tobo o algo le pone y ahí la tiran por todos lados. Parecen los propios changuitos, los propios cochinitos. Eso viven de cualquier manera. Se levanta de la mesa ni lavan los platos. Donde el pecado, donde las cosas malas debemos apartarlas. Que este sea hoy la invitación. El pecado es el que nos aparta de Dios. A causa de nuestros pecados, nuestras faltas, nosotros tenemos consecuencias. Y las consecuencias son apartarnos de Dios. Cuando vayas a hacer una oración, encomiéndate a algún santo de devoción, alguna advocación de la Virgen, así como lo hizo Azarías, por intercesión de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y no está mal, porque así lo hizo este hombre pidiéndole a Dios. Y cuando usted vaya a orar ante Dios, recuerda que Dios es el Padre, es el que todo lo puede y el que todo lo hace. Antes de enfrentar los problemas y las dificultades, vaya y haga oración y después ve a enfrentarlos. Que la palabra de